Muy buenas, ¿cómo estamos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, la hora que sea, desde aquí, desde Sendero de Diamantes, te mandamos un saludo enorme, siempre con el gusto de contactarnos nuevamente. Seguimos caminando, mis estimados amigos, en este sendero de crecimiento, de toma de conciencia y de trascendencia. Como siempre pregunto, pero pregunto con muchos deseos de saber de ustedes cómo la pasamos, cómo estamos. No se ha acabado el mundo, no, ni se acabará la tierra. Yo creo que faltan miles, si no es que millones de años para que ese acontecimiento quizás algún día suceda. Por lo pronto, la tierra está más viva que nunca, está en movimiento, y sus habitantes, aquí estamos también, afortunadamente, respirando y viviendo. Bueno, pues también pasando por nuestra naturaleza humana, y entre esta naturaleza, nuestras emociones, nuestros sentires, nuestras actitudes, y pues hoy vamos a abordar una emoción que de repente se transforma en sentimiento y de repente en una conducta, el enojo. ¿Tú te has enojado? Por supuesto, yo también. ¿Con qué frecuencia nos enojamos? ¿Es malo enojarse? No, no es malo enojarse. El problema es que andemos enojados por mucho tiempo. Hay personas que ya se acostumbraron al enojo. Y cuando se acostumbran al enojo, pues sin darse cuenta, el enojo se puede transformar en ira. Y la ira en amargura. Y la amargura tal vez en una limitación que nos está limitando para realizarnos, para ser felices, para disfrutar de lo hermoso que es vivir. Liberación de nuestro enojo. No se trata de negar cuando estamos enojados. Enojarse por una causa lógica es normal y es natural. Enojarse nada más por enojarse ya no es lógico. Acostumbrarse al enojo y a la ira no solamente es anormal, sino enfermizo, porque nos enferma y enfermamos a otros. ¿Qué nos enoja? Hay causas lógicas, pero muchas veces nos estamos enojando porque voló una mosca, porque alguien se cruzó frente a nosotros, porque no nos tomaron en cuenta o creímos que no nos habían tomado en cuenta. A veces es un problema de autoestima. Un problema es cuando se presenta una baja autoestima, cuando la persona anda buscando el respeto de otros. Pero si nosotros no nos respetamos y queremos que otros hagan la chamba por nosotros, y hay gente que se enoja, cuando debemos tomar conciencia que esa causa es exterior y es ilógica. Empecemos a respetarnos para gozar de una buena autoestima y evitaremos el enojo. El enojo y la ira también pueden atraer el resentimiento. El resentimiento puede traer el odio. Y hay individuos que andan coqueteándole
sino es que ya son amigos del enojo, de la ira, del odio, de la amargura, del miedo. El enojo recurrente y aumentado a nadie beneficia, a todos nos perjudica, porque un enojo incontrolado nos puede llevar a decir palabrotas que no queremos decir, caer en provocaciones o producir provocaciones, hacer cosas que no queríamos hacer y muchas de las cuales después estamos arrepentidos. Y a veces ese arrepentimiento llega tarde. Lo mejor es prevenirnos. Hay una historia que platica de que el enojo y el miedo se fueron a bañar al río. Es cuestión de imaginarlo. Estaban nadando el enojo y el miedo y de repente llega una tempestad, una tormenta intensa. Y los dos salieron disparados a protegerse de la tempestad, olvidando sus ropas a la orilla del río. Cuando termina la tempestad, salen a buscar sus cosas, su ropa. El enojo, sin darse cuenta, se pone las ropas del miedo. Y el miedo se pone la ropa del enojo. ¿Qué nos dice esta breve historia? Que el enojo va tomado de la mano del miedo y el miedo del enojo. Que atrás del enojo hay miedo, pero que atrás del miedo hay enojo. Y todo lo demás que acabo de decir. Vamos a abordar este problema del enojo recurrente que a veces ya no manejamos y que opera de manera automática. Esto nos puede traer problemas y a veces problemas serios, a veces graves. Podemos enojarnos porque quizás no nos alcance el dinero, porque hay mucha delincuencia, porque las cosas no salen como nosotros queremos, porque la gente se porta de manera inadecuada según nosotros, porque la gente no se comporta como queremos que se comporte, porque en la familia queremos cambiar a alguien y no cambia, porque mi pareja no es como yo quiero que sea, porque mis hijos no son como yo quiero que sean. Bueno, hay muchos disparadores del enojo. Es importante darme cuenta cuál es la causa de mi enojo. ¿Para qué? Para modificar la causa. Y si yo modifico la causa, puedo empezar a manejar mi enojo. Subirle o bajarle, pero lo mejor es bajarle a mi enojo y enojarme cuando haya una causa justificada. Y puedo estar enojado por unos segundos, si tú quieres por unos minutos. Yo diría que estar enojado por unas horas es demasiado tiempo porque empiezo a enfermarme emocionalmente y después me puedo enojar físicamente. Te quiero compartir los siguientes pasos para enfrentar el enojo y esto me permita manejar esta emoción del enojo liberándome del mismo, regulando mi enojo y si es posible convertir esta emoción en una fuerza que me permita moverme constructiva y saludablemente. Primer paso, hagámonos algunas preguntas para enfrentar el enojo, detectando mi enojo, reconociendo mi enojo y descubriendo los disparadores de mi enojo. Primera pregunta, ¿con qué frecuencia me enojo durante el día y parte de la noche? ¿Con qué frecuencia me enojo? ¿Una vez al día, 2 veces al día, 3 veces al día o cada rato? No exagero al decir cada rato. Anota, lleva un diario
para medir tu enojo, para medir los niveles del enojo y en qué momento se dispara a la ira. Cuando hay ira, pues a veces ya no pensamos de manera razonada y entonces nuestras emociones se desbordan y podemos cometer cosas indeseables. Otra pregunta. ¿Cuál es la causa o el disparador de mi enojo? ¿Me enoja el clima, que hace mucho calor o hace mucho frío? ¿Me enoja escuchar la voz de alguien? ¿Me enoja salir a la calle? ¿Me enoja manejar en el auto? ¿Me enoja meterme al metro? ¿Me enoja entrar a una tienda de autoservicio? ¿Qué me enoja? ¿Me enoja llegar a mi trabajo? ¿Me enoja el tráfico exagerado de automotores en las calles? Tú descubre cuál es el disparador de tu enojo. Siguiente pregunta. ¿Mi manera de pensar influye en mi enojo? A lo mejor ya no tengo la habilidad para ser tolerante ante un escenario, ante el disparador. ¿Cómo pienso? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo interpreto ese disparador y sus efectos? Pienso que esa persona ya no la aguanto, que no cambia por más que yo hago y deshago, que salgo a la calle y la gente tira basura en la calle, que hay gente que no respeta y sube sus automóviles sobre las banquetas, que obstruye el paso peatonal o vehicular. ¿Cómo estoy pensando? ¿Ese pensamiento está contribuyendo a que aumente mi enojo o contribuye a que mi enojo disminuya? Siguiente pregunta. Anota en ese día en qué nivel de enojo estamos, del 1 al 10. Cuando te vayas a dormir, anota, este día estuve en un nivel de 5, o en un nivel de 7, o en un nivel de 10, estuve muy enojado todo el día. O este día tuve un nivel de 3. Si estuviste en un nivel de 3 o de 2, te darás cuenta que tu nivel de enojo va decreciendo y quizás lo estás manejando, lo estás regulando de manera favorable. Y otra pregunta, ¿me guardo mi enojo? ¿Reprimo mi enojo? Sobre todo si es una causa lógica de mi enojo ante una injusticia y no exterioricé mi enojo, no lo platiqué con alguien, no me desahogué. A lo mejor platicarlo contigo mismo es sano, hacer una catarsis, a lo mejor en el baño de tu casa sin que nadie te oiga, gritas, ¡ay, estoy enojado! O agarras una almohada y le pegas en esa almohada ahí en tu cuarto que nadie te vea. ¿Realmente canalizamos nuestro enojo o lo estamos guardando, permitiendo que este enojo crezca y se convierta en ira? Segundo paso, aceptemos las cosas que no podemos cambiar. Cambiemos las que sí podemos. Y veamos la diferencia entre un caso y el otro. Querer cambiar a los demás a veces es tiempo perdido. Yo no voy a cambiar la conducta negativa si fuera el caso de mis vecinos o de la gente que va muy alterada, caminando deprisa, nerviosa, estresada por las calles. Yo no los voy a cambiar, aunque me pare de cabeza, aunque les grite, aunque me enoje 1.000.000 de veces. Lo que sí puedo cambiar
es que yo me enoje por todo, porque termino enfermándome y termino enfermando a los demás. Yo no puedo cambiar el enojo de los demás, pero sí puedo controlar y manejar mi propio enojo. Número 3. Rompamos la cadena perniciosa del enojo o de la ira, de la propia amargura, del pesimismo, etc. ¿Por qué repetimos, por qué imitamos lo negativo y muchas veces inconscientemente? Imaginemos el director de una empresa que llama a uno de sus empleados y lo regaña porque no entregó el trabajo a tiempo. El empleado se siente avergonzado porque además lo están regañando delante de otro compañero y se enoja. No le contesta al jefe porque no le conviene, pero está enojado. Y sale del trabajo con ese enojo, se sube a su coche enojado, no sabe cómo llega a su casa con ese enojo y se desquita con su esposa, cuando la esposa pues no es la causa. Y la esposa se enoja, ahí la cadena. La esposa se enoja, dice, esto es una injusticia, yo hasta esperaba a mi esposo porque le preparé un rico pastel, hoy es día de su cumpleaños, ni siquiera se acordó. Ya ni le dice nada del pastel, ahí lo deja. Y la esposa se desquita con los hijos. Y los hijos dicen, bueno, ¿qué le pasa a mi madre, no? ¿Por qué está enojada? ¿Por qué amaneció aventando las puertas? Y nos regaña en lugar de felicitarnos porque nos hemos portado bien. Y los hijos desconcertados también se enojan y se desquitan con la mascota, con el perrito que tienen. Y uno de ellos le da una patada al perro. El pobre perro le está moviendo la colita al niño, pero el niño le da una patada. El perro chilla y se enoja. Y cuando lo sacan a la calle, desquita su enojo con el primer peatón o persona que va por la banqueta. Le muerde la pierna o le jala el pantalón. El peatón, la persona se enoja y llega al metro y en el metro se desquita con una persona que se cruzó en su camino o que va viajando muy cerquita de él. Entonces el otro pues lo empuja o le reclama, retírese, o ¿por qué me empuja? Bueno, ya se está desquitando con él. Y esta persona del metro sale y se desquita cuando llega a su casa con un familiar. Un círculo vicioso. Si yo estoy enojado porque alguien me la hizo, ¿por qué me desquito con un ser querido? Conscientemente rompamos. Estoy enojado por una causa lógica o por ilógica, pero ni el vecino, ni el peatón, ni mi mascota, ni mi hijo, ni mi pareja tienen la culpa de lo que me pasa. Ahí rompo la cadena del enojo. Paso número 4. Date un tiempo. Cuando estemos enojados, salgámonos del enojo, salgámonos del problema y meditemos. Voy a dejar mi enojo y el problema a un lado y me salgo a caminar, me voy a hacer ejercicio, busco un libro, me pongo a leer, escucho una buena música, hago un ejercicio de relajación, me voy al cine si tengo tiempo de hacerlo, o me meto a la cafetería a tomarme un café, o le hablo a un amigo para vernos y platicar. A lo mejor mi amigo me escucha y puedo canalizar mi enojo, no para dejar mi enojo con mi amigo, ni para desquitarme con mi amigo, que mi amigo generosamente me escuche por unos minutos. Me salgo del problema, me salgo fuera de mi enojo. Y en ese lapso de tiempo, en esa etapa, yo puedo meditar y reflexionar y quizás descubrir que mi enojo no era para tanto.
ni es para siempre. Paso número 5. ¿Por qué no comprendemos al otro? No para justificar. Por ejemplo, el empleado que fue regañado por su jefe. Quizás comprender que mi jefe tiene problemas con su esposa. Nos ha platicado que la esposa ya le pidió el divorcio. Pues entonces mi jefe anda muy molesto desde hace días. Bueno, me voy a poner en su lugar por unos momentos. Esto se llama empatía. Empatizar con el otro. La comprensión me permite bajar mi enojo a partir de la empatía. Y finalmente, paso número 6, no personalices. No personalicemos. A veces la gente tiene actitudes negativas, pero no es que quiera, no es que le mande un mensaje personal a la otra persona, simplemente que trae un problema y no sabe cómo sacarlo, no sabe cómo exteriorizarlo. No está manejando su propio enojo, pero la mala respuesta, la mala actitud, la majadería, no lleva un mensaje personalizado. Como dice el bestseller del doctor Miguel Ruiz en su libro de los 4 acuerdos. Uno de los 4 acuerdos se refiere a esto precisamente. No personalices, no lo tomemos de manera personal. Muchas veces así lo hacemos y sucede que el mensaje no era para nosotros. La respuesta no era dirigida a nosotros. Cuando nosotros no lo tomamos de manera personal, esto nos permite empezar a disminuir nuestro enojo, canalizar nuestro enojo y comprender. Bien, amigos, mis estimadas amigas, pues aprovecho para mandarles un saludo y nuestra eterna gratitud. Como siempre, saludos a todos los que nos ven y nos escuchan en diferentes partes de este hermosísimo planeta Tierra, especialmente a nuestros paisanos mexicanos en los Estados Unidos, y también saludos allá a Europa, a España, a Francia, a Italia y otros países donde amablemente nos escuchan y nos ven. Muchas gracias, hasta la próxima. Les mando un abrazo del tamaño de un roble. Gracias.